Bienvenidas y bienvenidos al podcast Somos Creadoras. Cada una de nosotras tiene un enorme potencial creativo. Armamos hogares, hacemos proyectos, maternamos, formamos empresas, somos artistas, desplegamos nuestros dones y virtudes de maneras tan distintas como mujeres que existimos. Cada una de nosotras es una huella digital única y en este espacio queremos conocernos más y a través de las historias de otras, despertar nuestra chispa interna y desplegar las alas de nuestros sueños. Y el día de hoy tenemos a alguien muy especial para mí. Se las quiero presentar. Ella es Gabriela Toledo. Ella es economista, consteladora, madre y desde 2021 se dedica a finanzas personales integrales con el foco puesto en mejorar la relación con los recursos y con la vida. Bueno, Gabriela, yo llegué a ti obviamente buscando soluciones, buscando otra mirada con respecto a las finanzas. ¿A qué es lo que pasa ahí con el dinero? ¿Qué es lo que pasa familiarmente? Porque para mí, o sea, mi visión es que las finanzas no son solamente, o el dinero no es solamente cuánta plata tengo yo en la cuenta, no es solamente, o en el bolsillo, sino que va a reflejar un montón de cosas, una historia, relaciones, vínculos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo finalmente les quiero contar que Gabriela a mí me ayuda en un programa que tiene de finanzas, que es buenísimo, porque es muy integral y después tú nos vas a poder hablar de eso, pero ahí quería hacer la introducción, que en carne propia he vivido todos tus consejos que me encantan, junto con mi marido también. Los dos estamos en tu programa. Así es que, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, Gabriela, que es que le hacemos a todos los entrevistados. Me encanta. Gabriela, cuéntanos, ¿de qué eres creadora? Oh, wow. Bueno, soy creadora de un acompañamiento, de una mezcla única, según yo, en donde las finanzas se unen con lo sistémico, con el sistema en donde uno está inserto. Yo lo explico como que es muy parecido a la comida. La comida tiene recetas, pero cada familia tiene su forma única de cocinar. Y hay veces que si queremos mejorar la alimentación, necesitamos pedir ayuda integral. Eso es lo que yo he creado. Una receta única de finanzas familiares. Exacto. Es como ir acomodándola a lo que tú vas viviendo y lo que vas necesitando. En este paralelo, por ejemplo, si yo necesito adelgazar, voy a necesitar cambiar mi patrón de consumo alimentario. Es lo mismo con las finanzas. Si necesito ahorrar, si necesito proyectar algo, voy a tener que ir hilando receta con cambio de hábito, de patrón, de integrar algo que, ¿cierto?, es desconocido para mí. Perfecto. Sí, después te quiero hacer unas preguntas con respecto a eso, de los hábitos y también de la percepción del dinero. Pero mira, o sea, en verdad te la voy a hacer al tiro. Bajo tu mirada, ¿qué creencias o percepciones sobre el dinero y las finanzas tenemos y cuál crees que es su origen? Entonces, bueno, hay distintas percepciones sobre el dinero. Hay una que está muy arraigada en algunas personas, o sea, en hartas personas, en el sistema, por ejemplo, en Chile, de que el dinero es visto como algo sucio, como algo malo a veces, que corrompe a las personas. Eh, bueno, y eso tiene un montón de matices, pero yo diría que esa es una muy importante que hay que limpiar. O sea, respecto de todo lo que esta creencia en particular limita. Claro que sí, si algo es sucio, uno no quiere estar, No quiere estar con claro, eso sucio. inconscientemente te va a afectar. Exacto. Entonces, yo no quiero, bueno, además, yo no quiero como ostentar, por ejemplo, o incluso hay personas que tienen problemas para cobrar cuando es dinero. Y, pero en general, no hay que menospreciar ninguna creencia sobre el dinero, por muy chiquitita que sea. Por ejemplo,
si no, si no tengo el último iPhone o si no ostento lujo, no me van a aceptar. Es una creencia que también limita mucho a las personas, esa particularmente a los hombres, donde quieren pertenecer a un sistema proveedor, pero como que a través de esos lujos, ellos se ven a sí mismos proveedores. ¿Cachai? Ay, qué interesante. O el auto. O el auto. Un muy, entre comillas, un muy buen auto. El logro, ¿me entiendes? Esa como estatus de logro. Hay una otra corriente. Y así hay distintas corrientes de pensamiento como el no puedo vivir sin dinero no soy nadie. ¿Cachai? Como amo el dinero. Y esa persona va a tener siempre una sensación de carencia, porque nunca va a ser suficiente. Entonces esa persona, por ejemplo, no tiene problemas con el dinero no es sucio. Dice, que venga el dinero, pero que venga, y nunca se llena ese botecito. Ese vasito no se llena. Por esa sensación de no ser suficiente. De que el dinero no es suficiente. De que el dinero, ya que sin dinero no somos nada. Claro. Mira, y tú hablabas, ok, estamos hablando de generalidades, yo lo entiendo. A los hombres les pasa eso, por ejemplo, con tener estas cosas para proyectarse como proveedores, que es algo bien como... em, bien primitivo, no lo digo menospreciando, sino que es como porque una concepción del género, ¿no? De que tiene que ser proveedor, muy antiguo también, porque efectivamente ha sido el rol durante muchísimos años. Uh-huh. Entonces, tampoco es que sea malo, sino que de pronto inclusive es natural. Pero observarlo, desde dónde estoy tomando mis decisiones económicas. O sea, ¿Entiendes? que si pisas el palito o no, como el palito del mandato. Yo tengo un mandato interno, es como un algoritmo. Entonces viene alguien y te hace pisar el palito. O sea, viene alguna de requerimiento externo, alguna manipulación externa. Y eso es coherente con lo que yo pienso. Piso el palito, me meto en un embrollo financiero, estoy hasta el cogote y bueno, y empiezo a salir. Que heavy. Oye, y ya, bueno, hablando en estas generalidades, ¿tú qué puedes observar que nos pasa a las mujeres con respecto al dinero? Por ejemplo, yo me he fijado, yo con la asesoría de Gabriela he descubierto muchas cosas que me he fijado, que de repente tengo un poco de culpa si es que veo que tengo un poco más que otra persona. Tengo culpa, es como que se me activa la culpa inmediatamente. Yo voy con mi carro al supermercado y veo, por ejemplo, al lado una persona de más edad que apenas tiene una lechuga, una leche, tallarines. Yo me siento culpable de tener más, por ejemplo. O también con el tema de los regalos. Yo me he observado como hacerle cariño a otra persona, pero ya lo tengo más, entre comillas, controlado, ya no gasto más de lo que no pueda, pero en su momento sí, hacía regalos más caros que no podía financiar. Eso yo me he pillado, yo no sé si tú lo puedes proyectar a otras mujeres o qué es lo que tú ves así en ¿La culpa? en la culpa, claro que la culpa. Sí. Bueno, la culpa es una emoción que de alguna forma te mete a la fila. O sea, en términos simples, te mete a la fila. Como que tú te sales de la norma, entonces te empiezas a sentir un poco culpable. Entonces hay que volver a revisar la norma, que sería el patrón. El patrón de donde yo observo esta conducta de comportamiento. Entonces yo, por ejemplo, en mi familia éramos 5 hermanos. Entonces, bueno, mis papás hacían lo que podían y no nos alcanzaba para ir a comer a restaurantes, por ejemplo. ¿Ya? De vez en cuando fuimos a un restaurante y todo. Pero después cuando yo empecé a trabajar, tenía un pololo que le encantaba ir a restaurantes. Y yo cada vez que iba a un restaurante sentía así como, es demasiado caro, no lo puedo pagar. Una culpa nivel altísimo, tanto que estaba en una situación incómoda, porque no sabía gastar en un restaurante. Qué heavy. ¿Ese era un mandato familiar, puede ser? Yo lo veo como un patrón, porque no repites algo que tú dices, mira, ellos van a restaurantes, yo no voy a Porque restaurantes. tú podías pagar. En ese momento yo podía, era Claro. economista, estaba trabajando, pero en mi mente yo tenía que ahorrar. O
regalar mi plata, ¿cachai? Regalar a los que tienen menos. Claro, porque quizás, bueno, no me quiero centrar solamente en ti, pero al estar con 5 hermanos, hay muchas creencias que se desarrollan. O sea, ahí el compartir es la base. Es Exacto. como, tienes que compartir con tu hermano, porque si tú te comes todo el pan, él no va a comer pan. ¿Me Exacto. entiendes? Y ahí tienes ese sentimiento súper arraigado. Qué heavy. Para quienes nos están escuchando y tienen muchos hermanos, o primos, o vivieron en familias grandes, o tuvieron que compartir mucho también, que se vayan observando ahí cómo su vínculo, sus mandatos o patrones. ¿Cuál es la diferencia entre un mandato con el dinero y un patrón? Un patrón es algo que repites. Y mandato es como una creencia más explícita que, no sé, ponte tú los votos de pobreza. No, yo nunca voy a tener esos autos. Nunca voy a tener un auto así, porque eso es para rico. Entonces adquiero implícitamente un voto de pobreza. ¿Sí? Perfecto. O, por ejemplo, esto, no me compro esto, pudiendo comprarlo para no destacar también. También. Eso yo también lo Eso he es como más observado. patrón. Pero también es que todo tiene su... Está todo súper entrelazado. Es todo un... Cuando yo trabajo esto, también hay mucho descubrimiento, porque esto es casuística, ¿sí? Cada persona, cada familia tiene su receta familiar. Pero sí yo puedo distinguir entre patrones y creencias. Creencia es algo que la familia repite como un valor, algo bueno. Y un patrón es como simplemente una conducta repetida en el tiempo. Y lo otro es como una frase icónica de la familia, ¿cachai? Como no, No hay plata. hay que Eso sí. sacrificarse. Otra que es difícil llegar a fin de mes, creencia. ¿Sí? ¿La diferencia? Perfecto. Vale. Igual este ejemplo te lo ponía para que veáis en acción la culpa. Y a veces tiene que ver con que nos enfrentamos a algo nuevo con mucho miedo. O sea, a como pedir permiso de alguna forma. Y ahí sí hay merecimiento. El merecimiento tiene que ver con la capacidad que tenemos de recibir de nuestros progenitores primero y de la vida. Perfecto. Oye, Gabriela, y esto te lo quería preguntar, pero, por ejemplo, yo cuando me abro el merecimiento con el dinero, o sea, sentir puedo acceder a esto, qué sé yo, en términos energéticos, ¿cómo tú ves eso? O sea, ¿tú crees que tú construyes también desde términos eh, como que tú abres otras posibilidades? No sé si energética es la pregunta, sino que como si abren puertas a medida que yo también cambio mi vínculo con el dinero. Más allá del ejercicio práctico de tener ordenadas mis finanzas en el Excel, más allá de eso, sino que, ¿me entiendes? Algo Ahora sí. como una... Sí, perdóname, es que me estoy saliendo de las preguntas que te No, hice, no, pero... no. Te entiendo perfecto. ¿Me entiendes? Como, Como, o para explicárselo bien a las personas que nos están escuchando, ok, porque hay personas que tienen su dinero ordenado, muy ordenado, y lo revisan y control, harto control, pero aún así tienen otro vínculo con el dinero y no se libera, a pesar de que tienes ordenado, nunca logras como esa libertad financiera o qué sé yo. Em, no sé cómo lo ves tú. sí, o sea, como algo integral. Primero que todo, como que las finanzas no empiezan ni terminan en los números. Los números van a ser la herramienta que te permite ver y ver por qué. Porque pasa que nuestro cerebro, el número lo tiene como un límite, ¿cierto? Como tangible. Pero si uno hace un ejercicio presupuestario en una familia de 2 hijos, por ejemplo, eh, no te vas a acordar de nada. No vas a saber cuánto gastaste. Hay muchas cosas que se van de tu mente y uno no tiene la capacidad de retener. Entonces los números te invitan a ver como pan pan, vino vino, qué es lo que hay y qué es lo que estamos, ¿cierto? Em, las responsabilidades que estamos asumiendo. Eso. Y por otra parte viene todo un desarrollo de las finanzas en el último propósito, que es cumplirse a sí mismo en lo que uno necesita. Eso es finanzas, poner fin a algo.
a un compromiso, que es con uno, que yo quiero estar bien y por eso hago mis finanzas. Y en ese sentido hay mucho trabajo De bienestar de bienestar, y autoconocimiento, de de desarrollo autocuidado. personal, Mucho. de plenitud. Sí. Si yo en un presupuesto puedo poner lo que me hace feliz, yo estoy en una nueva realidad material e inmaterial. ¡Wow! Me encanta. Es así. Por ejemplo, ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves con las personas? lo veo. He trabajado mucho este tema del merecimiento a través de incluir en el presupuesto. Me acuerdo de un cliente muy cariñoso, muy lindo, que trabajaba todo el día atendiendo pacientes, médicos. Y entre medio ganaba mucha plata. Y entre medio se tomaba un cafecito con unas donas. Y a él le daba mucha culpa este cafecito con estas donas. Imagínate No, lo me bonito que imagino. fue para él ver que esto es así y que lo importante que era que él trabajara su propio merecimiento. Y eso fue para él muy lindo. Y además de darse cuenta que quería vacaciones, porque necesitaba compensar su alta carga laboral. Bueno, ese es el caso de alguien que tenía la posibilidad, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con alguien que está acogotado con las deudas? Que no, es que no, o sea, ni siquiera te da para comprarte con suerte un paquete de lentejas. ¿Cómo tú empiezas a conectarte con el merecimiento? Porque el merecimiento igual te va a generar este bienestar y esta relación más positiva con el dinero, ¿no? Yo lo percibo así, al menos. Es súper diferente, o sea, es diferente el caso, pero si tú lo pensáis, el cambio en bienestar es más o menos parecido, solo que vienen diferentes patrones. Bueno, no sé específicamente, cada caso es un mundo, pero en el caso de la deuda, en general te viene a mostrar algo sistémico doloroso. Sí, cuando tú dices sistémico, como para que todos nos entiendan, te refieres a como todo un ecosistema que confluye. Patrón, o sea, ancestros. Qué interesante. Sistémico es, en mi mirada, es ancestros. Disculpa si no lo expliqué antes. Trabajo con constelaciones familiares y con esta mirada donde cada persona viene a jugar un rol dentro del árbol. Es un rol que viene a sanar cosas que no fueron vistas anteriormente. ¿Y el dinero lo va a reflejar de alguna manera? Claro. La deuda, por ejemplo. La deuda puede ser un pago de ancestros, o sea, como puede ser una dinámica que viene por muchas partes, a mostrarte algo de tu infancia, a mostrarte algo pasado que no sea de tu infancia, ¿sí? No sé, algo doloroso, ¿sí? Desprotección, abuso, estafas, una quiebra de los papás. En general, la deudas difíciles que son persistentes siempre tienen algo que mostrar. ¡Ah, qué heavy! Bueno, y ahí irse a indagar. Tú dentro de tu programa, esto no es publicidad, pero es que de verdad para quienes quieran conocerla, o por último, ir teniendo pololeando con la Gaby, que se metan a sus redes, porque tú también lo abordas en tu programa. Claro. Con respecto a eso, yo también te quería preguntar, ya lo hablamos un poco, ¿qué es lo que reflejan las finanzas sobre nosotros mismos? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, el orden, el desorden financiero, las deudas o la libertad financiera que podamos tener. Ya vimos que sobre el merecimiento, ¿no? Y esto que tú abordaste con respecto a los ancestros, o sea, es vital un poco conocer entonces la historia que tiene mi familia en general, no solamente con respecto a la finanza, porque con la finanza uno puede decir, ya siempre me dijeron que no había plata. Por ejemplo, en mi caso, ya no hay plata, yo quería un juguete y no hay plata, ya, ok. Y eso igual, lo hemos visto con Gabriela, en mí produjo una relación con el merecimiento que tengo que trabajar. Pero hay otras cosas que también tú estás destapando ahora que tienen que ver con el abuso o con traumas familiares, que puedan también estar hablando sobre nuestros ancestros y sobre nosotros mismos. ¿Qué reflejan las finanzas?
lo primero que se me viene a la mente es que reflejan tu capacidad de tomar decisiones. O sea, tu, sí, tu empoderamiento respecto a, a la vida, ¿no? Como yo tengo un set de recursos, un flujo, un río. Yo necesito conducir este río. Las finanzas van a ser este río. Entonces, si yo a este río tomo decisiones y le pongo un corte por acá, le pongo, lo represo, quiero hacer algo, proyectar esa agüita, ¿cachai? Está reflejando mi capacidad de verme y tomar decisiones para mí. Eso está reflejando. Oye, me parece súper potente porque yo he visto harto eso últimamente. Es como, por ejemplo, este arreglo que estoy haciendo en la casa. Mm, Yo pienso que antes no lo habría podido hacer en otro estado de madurez. O sea, era necesario que yo como desbloqueara algunas etapas para poder hacer este arreglo en la casa, porque es tomar decisiones financieras importantes. mm, Sí, sí. O sea, es como hacerse cargo, ¿no? Un poco. sí, es eso. Hacerse cargo y pasarlo bien en el proceso también. O sea, al final las finanzas son para que... Las finanzas son una herramienta y, y que por frustración a veces como, oh, ya, no quiero ver esto. Pero es una herramienta que está ahí para ti. Nada más que eso, no es un problema. El problema surge cuando no hemos sabido convivir con ellas, cuando no hemos recibido un patrón sano. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué me pasa cuando tú me estás hablando de las finanzas que van a ser un poco un reflejo? Mm, Me pasa, yo que he trabajado tanto tiempo con la maternidad, siento que la maternidad también es un reflejo súper potente de quiénes somos nosotros, cómo maternamos, el nivel de autoexigencia, sentirse muy insuficiente durante la maternidad, desde cómo nació tu hijo, según el estándar o no, o sea, mm, según lo perfecto o no, cuánto amamantaste, o cómo estás criando, o cuánto te desborda tu maternidad, cuánta es tu capacidad de pedir ayuda. Como que percibo este paralelo que es impresionante al final, que todo va a reflejar un poco de ti misma también. mm, No solamente porque nosotros tendemos a culpar lo externo, ¿no? mm. O el sistema o qué sé yo, pero cuando uno toma así como ese, yo siempre digo, el báculo de la responsabilidad, como que tú te vas dando cuenta que puedes hacer muchos cambios desde el hoy. No sé si tú percibes eso o si nos puedes hablar un poco con respecto a las finanzas y la maternidad, cómo te lo has vivido tú o qué observas tú. Claro. Es que ahí el cambio es muy fuerte, sobre todo financiero. Y hay que entender que es una excelente pregunta, porque ahí cambia eh, el trabajo, ¿cierto? Cambia de alguna forma la oferta de tu servicio al mundo, si es que estabas trabajando antes. Si siempre quisiste ser mamá y eso era lo tuyo, es como ponerte a trabajar nomás, así, ¿cierto? Y sabes a lo que vas y sabes lo que esperas. Cuando las mujeres hemos trabajado antes de maternar, tenemos una expectativa de retribución, em, o sea, una expectativa de retribución, ¿cierto? Laboral en algún momento, que después se transforma en algo desconocido que no sabes cómo conciliar de alguna forma en este sistema de recompensa. Entonces, por una parte, hay personas que sienten esta desprotección, aunque estén en pareja, aunque estén criando. El sistema, el sistema que acompaña mm, puede que esté todo el tiempo a su servicio, pero es la capacidad de tomar ese sistema, de pedir ayuda, de sentirse sostenida, de sentirse una pieza importante, la más importante dentro de la maternidad, y que esta pieza importante tenga que ser protegida y alimentada para que esa maternidad esté sana.
En general, tomamos roles de autosuficiencia, de competitividad, de estamos solas, ¿cachai? Y eso pasa a la cuenta. Y tú le sumas a eso que hay una disminución de tu ingreso o tienes que empezar a dialogar, sobre todo para las mamás que son por primera vez, empezar a dialogar sobre plata, dinero. ¿Cuál es el acuerdo económico aquí? Hay Claro, mujeres que porque nunca quizás hablaron de antes, dinero antes. exacto, eso te iba a decir, nunca lo habías hablado y ahora tienes que hablarlo porque como baja el ingreso, tu sostén va, no siempre, ojo, pero pasa muchísimo, si nos vamos a la estadística en Chile, pasa muchísimo que muchas mujeres tienen una baja muy potente de sus ingresos cuando son madres. No solamente en términos de cotizaciones, que hay lagunas tremendas, sino que también en cuanto al ingreso en sus cuentas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí yo siento que también te tienes que conectar un poco con tu valor. Mm, Y también como que, viste que se van mezclando los lenguajes, porque la maternidad y tu valor también va a tener un poco que ver con las finanzas. Y quizás lo más rápido sería decir, ay, que alguien me pague dinero, ¿me entendí? mm, Que alguien me deposite esto, pero ¿cuánto tú estás conectando con tu valor para decir, ¿sabes qué? Necesito esto. mm, Este dinero lo tenemos que destinar, por ejemplo, a mi autocuidado mm, o a mi estabilidad mm, financiera en cotizaciones, al menos un mínimo. Eh, entonces ahí yo siento que hay una relación súper potente entre maternidad y finanzas. mm. Sí. Y, y sabes que hay mujeres que les va bien con su maternidad y con sus finanzas. Ya, me encanta que lo digas porque este es como un desbloqueo de una Sí. creencia. A mí me pasaba eso, que es como, yo percibía inicialmente la maternidad como como que quedas un poco desvalida. Mm, Pero existe una realidad en que hay mujeres que se sienten que están ok aquí con estas finanzas y con su maternidad. sí, que se sienten empoderadas de trabajar y criar y que son sumamente eficientes, felices. Y ¿Cuál es su receta? bueno, ese es el mundo por descubrir. La receta, esa yo no la tengo. Pero en el sentido de que es súper interesante ver que a veces nos quedamos en la queja, en el victimismo, de alguna forma, y no te lo digo, o sea, te lo digo en experiencia propia, en el victimismo de como, oh, la maternidad es tan difícil, y sabes que es algo que te está diciendo de observar que la propia infancia, Totalmente. la propia infancia, porque un- una vez que tú ves que hay personas que te dicen, la verdad es que sí se puede, eso te puede generar así como una sensación de, oh, pero para mí no. O la verdad es que sí puede haber un camino para llegar allá. Y ahí es muy valioso, muy bonito poder ver cómo las finanzas en este sentido que te van a desencadenar muchos problemas si es que se relacionan con la maternidad. Están súper juntitas porque detrás de eso está la mamá, que en este caso es la abuela. ¿Cachai? Qué interesante. Sí, porque finanzas es un temazo. Tengo que ir a mirar eso. Es que es un Sí, es un temazo. temazo, Es un realmente. temazo. Finanzas y maternidad van de la manito con la abuela materna. Con la abuela O materna. sea, Oh, la heavy. abuela materna del bebé, con la mamá propia. Porque finanzas, yo explico, tiene que ver con la capacidad de satisfacer necesidades humanas fundamentales. Y eso lo tomamos de mamá. O de los principales cuidadores en caso de que no hubo mamá. Entonces, mamá dentro del vientre, mamá hasta los 7 años, la más importante, la mamita hermosa. ¿Cachai? Y entonces, eso es, y cuando uno va a reproducir eso en la maternidad, tú tienes que ser esa mamita hermosa y quieres ser la mamita más hermosa y además sientes ese hoyo de lo que faltó, de las finanzas, ¿cierto?
de cómo me puedo sentir protegida yo y cómo puedo pedir yo. Y así empieza esta historia. Una historia. Sí, es bien profunda y me da harto que pensar qué quieres que te diga, porque yo estoy segura que si nosotros, porque las maternidades de nuestras abuelas fueron complejas, una realidad económica también diferente, no todas, sin duda, pero creo que ahí ir a mirar eso también es súper importante para las creadoras que nos están escuchando, Súper importante. indagarlo. Me encantaría profundizar en ese tema, pero tenemos otras preguntas que a mí me gustaría hacerte, que creo que también es importante. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido toda una vida de dificultades con el dinero, ¿ya? Deuda, hay como cierta, de repente hay como una escalera de cada vez peor, ¿entiendes? Pero ¿es posible revertir esto en la vida? Claro, claro. ¿Tú lo has visto? Sí, en microdosis y en macrodosis. ¿Cuál es tu macrodosis? Así, alguien que esté, ay, pero cagado, por decirlo de alguna manera, que esté mal, y que tú hayas visto un cambio. Es que, mira, hay unos cambios súper radicales que yo he visto. Y este es un podcast para mujeres. Lo he visto con el abuso. Cuando la persona logra entender que el abuso es no sé, como un crash, así como un desplome de necesidades humanas fundamentales en su vida, y puede observar cómo esto se repite en sus finanzas, ajusta muchas cosas. Ajusta la percepción de riesgo, ajusta los límites, cuáles son los estándares que voy a permitir. Y eso es como, no sé, a mí me han hablado de que han dejado pastillas, han disminuido medicamentos, que han terminado relaciones. Un montón de resultados no financieros, pero en nivel de bienestar. Eso lo he visto como un catalizador muy rápido, muy rápido. Me encanta cómo abrir esa posibilidad. O sea, hay una puertecita, más allá del orden o de no gastar simplemente, sino que eso es lo que me gusta de ti, porque tú nos invitas a ver una profundidad en la finanza, que va más allá de no gastes, no salgas al restaurante, no te compres ese café de 3 lucas, por decirlo, no vayas a X No. cafetería. Básicamente es repara. Repara el diálogo interno, repara lo que necesitó la niña, es reparar a través de tu finanza. Es reparación, es como acciones para reparación. Y respecto a la pregunta que me hiciste anteriormente, de que si he visto los cambios, los veo cada vez que la persona le hace sentido la conexión con sus finanzas. Ahí yo veo el cambio. Hijos de padres separados están en lucha con el dinero internamente, introyectan pelea por plata, ¿cachai? No tienen pelea por plata porque ellos se dedicaron a ser valiosos para que nunca les faltara. Ellos tienen plata, pero viven internamente con esta cuestión. Y cuando lo logran ver, Maite, es como, ok, yo cada vez que lo logre ver, voy a cambiar el patrón. Porque el verlo es dicotómico. Si lo veo o no lo veo. Sí, es heavy porque las finanzas son un punto ciego. Lo tenía acá y dices, pero ¿por qué me está pasando? ¿Por qué esto de nuevo? Claro, y ahí hay como que ir a desenterrar un poquito. Gabriela, ¿por qué te dedicas a hacer asesorías de finanzas bajo esta mirada tan diferente, tan fuera del Excel? Porque tú tenías un buen Excel, es súper completo, pero además de eso, tienes una mirada pero súper bonita, mucho más integral. ¿Por qué? Tú siendo economista, tú saliste de la Universidad de Chile, o sea, súper como tradicional, entre comillas. Imagínate, economista de la Universidad de Chile y te dedicas a este mundo que es un poco más, incorporaste en tu camino otras variables. Es una pregunta como intuitiva, no sé, como que lo único que me hacía sentido. Yo encuentro que esto viene como una gotita de propósito en mi vida. Es eso que te sana y que te hace tan feliz, de alguna forma, que tiene que ver con mi historia. Y de alguna forma con mis
grandes posibilidades o que yo logro ver, que yo tengo, bueno, que me da risa, es que a veces uno tiene polaridades donde se siente muy desvalido, pero otras se siente muy, muy abundante. Y yo en algún aspecto me siento muy, muy abundante, tan abundante que voy a crear esto nuevo, tan abundante que tengo esta capacidad de ser sostenida en un principio por mi marido para explorar esto. Me siento abundante en ese sentido y privilegiada y me dan ganas de compartirlo. Y eso yo creo que tiene que ver con esas dos cosas, propósito y privilegio. Ok. Mira. Y cuéntanos, ¿qué proyectos te tienen ahora encendida? Mm. O sea, ¿qué proyecto estoy haciendo? O las que O te sea, tienen encendidas. Puede ser ah, desde tejer un telar para tu muro o qué es lo que así como que... Me encanta a mí hacer esta pregunta porque en el fondo como que nos saca un poco del rol, ¿no? me encantan estas preguntas, pero me desarman. Eso me gusta. No. Eso me gusta a mí incomodar. No, A ver. un poquito. ¿Qué estás haciendo ahora que te tiene como Es que me prendido? pasa que yo siempre contesto con la más pura verdad. Y no sé. No sé qué me tiene encendida. Tendría que pensar. El deporte. Ah, ¿por qué? Porque estoy haciendo mucho deporte. ¿Qué Todos estás, los días. qué estás haciendo? Estoy haciendo zumba, trote, pilates. Conectaste ahí con tu bienestar. Sí, Sí. sí. En general siempre hice deporte, pero en un momento me dejé estar y dejé de internamente competir. Dije, no, la competencia es un asco, porque yo competía en alto nivel en atletismo. Y luego como que sentí como, esto es malo para mí, no me estoy respetando porque me exijo mucho, bla. Cosa que después solo hice yoga y nada más. ¿Cachai? Como algo La otra muy poco polaridad. competitivo así. Y ahora como que estoy agarrándole el gustito a la competencia sana, Sí. con, ¿cierto? Como medido igual, pero estoy agarrándole el gustito a la competencia sana, Maite. Ay, qué genial. Me encanta que lo traigas porque hacer deporte también es un reflejo de nuestro camino de desarrollo personal. O sea, todo, todo, todo. Porque conectaste con tu deseo también, ¿no? Con lo que te hace bien, con lo que me gusta, con lo que me está encendiendo. Así que gracias por traerlo. Mm. ¿Y dónde podemos encontrarte para que las personas que te quieran seguir te puedan ver tu información, lo que nos compartes tan Bacán. generosamente? Métanse a mi Instagram, Planea Buen Vivir, y ahí voy a estar compartiendo siempre tanto los programas como estudios de caso, a veces simplemente motivación para que tú puedas ver este entramado de las finanzas y lo lindo que te pueden ayudar, o sea, como dar un nuevo saltito en tu realidad material. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela, por venir al podcast Somos Creadoras. Gabriela es una creadora de un mundo totalmente diferente para algunas, para otras no tanto, que son de las finanzas, unas finanzas con una mirada mucho más integral. Así que gracias por escucharnos, gracias por venir. Estamos Muchas muy gracias. agradecidas por compartirnos tu conocimiento a todas nosotras. Muchas gracias, ha sido muy lindo y me encanta. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.